Dios le bendiga, amado hermano, amigo del Ministerio Avivamiento de la Fe en Cristo Vivo. Tu pastora Morel de este lado con tu devocional de la mañana. Bendito sea Dios. Hoy estaremos dando continuación al devocional de ayer. Bendito sea el Señor. Estaremos leyendo en Hechos 9:5. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Amén. Bendito sea Dios. Amados hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana, estamos aquí hablando de la conversión de Saulo, de cómo nuestro Señor Jesucristo salió a su encuentro camino a Damasco. Bendito sea el Señor. Y aquí vemos cómo Pablo pregunta, cuando escucha la voz de nuestro Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Santo es el Señor. Todos conocemos la historia y sabemos que Pablo no era a Jesús físicamente que seguía, sino a los creyentes en Jesús. Solo que aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está dando la cara por su pueblo, cómo nuestro Señor Jesucristo está aquí hablándole a Pablo. No le está diciendo ¿por qué tú persigues mi pueblo?, sino le dice a quien tú persigues. O sea, aquí vemos cómo nuestro Señor, vemos una prueba viva, como le decía en el devocional de ayer, cómo nuestro Señor, nuestras situaciones, nuestras dificultades, nuestras circunstancias, la toma para Él, como nuestro Señor no le es indiferente la situación por la que tú estás pasando. Bendito sea el Señor. Y que cuando nosotros padecemos o sufrimos por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor, Él está ahí con nosotros, Él está ahí para respaldarnos. No sufrimos en vano, mis amados hermanos, por lo que es el Evangelio. Bendito sea Dios. Y yo quiero en esta mañana darte una breve explicación de lo que es la frase que nuestro Señor Jesús usa aquí para hablarle a Pablo, y es que dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bendito sea Dios. Esta es una frase que podemos verla en dos eventos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, y los dos tienen que ver con la conversión de Saulo. Bendito sea Dios. Pero ¿qué era el aguijón en este caso, mis amados hermanos? En este caso, el aguijón era una vara de madera que utilizaban los agricultores cuando estaban en el arado. Bendito sea Dios. Esta vara le afilaban la punta, o podía ser una punta de metal que esta vara tuviera. Cuando estaban en el arado, cuando estaban arando la tierra para la siembra, cuando en el caso de que los bueyes se cansaran o no quisieran seguir adelante o se quisieran desviar del camino, pues el agricultor utilizaba este aguijón, utilizaba esta vara y le daba unas pequeñas estocaditas a estos animales para que ellos pudieran continuar el camino o pudieran corregir el mal camino. En caso de que anduvieran desviándose, pues con el toquecito, ¿verdad?, que le daba el agricultor, pues el animal corregía el camino, o continuar si era que el animal se quería parar. Bendito sea Dios. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que en ocasiones, con estos pequeños toques, en vez del animal que iba en el camino desviado, en vez de corregir ese camino, lo que hacía era que daba coces contra ese aguijón. ¿Y qué eran las coces? Bueno, pues las coces eran pataditas, ¿verdad? Patadas, que cuando se le daba el toquecito al animal, el animal, en vez de corregirse, entonces lo que hacía era rebelarse en contra del aguijón y darle patadas. Y mientras más
el señor, el agricultor, le daba el toque, pues más patada daba el animal. Pero ¿cuál era el resultado de estas cosas? ¿Cuál era el resultado de estas patadas que daban estos animales? Bueno, el resultado era que como era con una punta fina o era con una punta de metal, que muchas veces tenían estas varas, estos aguijones, pues cuando el animal daba las patadas, se lastimaba, porque daba contra la punta, bendito sea Dios. ¿Y por qué utiliza nuestro Señor Jesús esta frase adaptada a esta cultura para hablarle a Saulo, a Pablo? Bueno, precisamente, mis amados hermanos, porque Dios estaba obrando en la vida de Saulo. Dios estaba obrando para que éste corrigiera su camino, para que éste dejara de perseguir a los cristianos, corrigiera el camino y confiara en Jesucristo como su Salvador. Todos sabemos aquí que Pablo tuvo que ver, fue quien consintió la muerte de Esteban. Y eso podemos verlo en Hechos 7. Pablo fue quien prosiguió contra los cristianos. Él era quien andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de erradicar el evangelio, la predicación del evangelio. Pero en lugar de erradicarlo, ¿qué conseguía? Que éste se propagara más. Bendito sea Dios. Porque es que no hay rebelión, mi hermano, que pueda con el propósito de Dios. Entonces, había un señor que se llamado Gamaliel, que le decía a Pablo que dejara eso. Gamaliel le decía a Pablo que dejara de perseguir a los cristianos. Pero Pablo no entraba en razón, Pablo no entendía que debía de apartarse, porque según Pablo, él estaba bien, él estaba haciendo las cosas bien. Entonces, mis amados hermanos, así como Pablo, que en aquel momento era Saulo, no entendía, no quería tomar el consejo de su maestro Gamaliel, de que se apartara, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Hechos 5, 38, 39, como Gamaliel le decía: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel, el maestro de Pablo, le decía: deja eso, Pablo, desiste de eso, deja de perseguir a estas personas vienen de parte de Dios, y si no de parte de Dios, pues eso va a perecer. Pero no, Pablo no entendía eso, mis amados hermanos. Pablo no quería corregir su camino, porque Pablo no quería entender que había una fuerza mayor, bendito sea Dios. Pablo no quería entender, santo es el Señor, que había un superior, que había un Dios soberano, bendito sea el Señor. Pablo se creía sabio en su propia opinión, en su propia concupiscencia. Mis amados hermanos, y a veces, así como Pablo, de esta manera como estaba Pablo, así mismo, muchas veces estamos nosotros, así hay muchas personas, mis amados hermanos, en el pueblo del Señor. Hay muchas personas en quienes Dios está obrando en su vida. Hay muchas personas a quienes Dios le habla diariamente, a quien el Señor le dice: mira, no es por ahí, ese no es el camino, tú no perteneces a ese lugar, mira, deja de hacer lo que está haciendo. Utiliza, hermanos, como instrumento para hablarle a estas personas. Así como el maestro Gamaliel aconsejaba a Pablo y le decía que dejara a los cristianos, que desistiera de eso, así mismo hoy en día podemos ver cómo el Señor utiliza personas, utiliza instrumentos para hablarte a ti, para hablarte a mí, para decirle: mira, deja eso, ese no es el camino, no insista en eso, mira, el camino es este, ven por aquí. Mis amados hermanos,
¿Cuántos obreros del Señor no hay hoy en día predicando el evangelio, predicando la palabra, hablándole a sus hermanos, hablándole al pueblo? Pero hay muchas personas dando cosas contra el aguijón. Hay muchas personas, mis amados hermanos, que no quieren entender que se le está mostrando el verdadero camino, que el Señor quiere obrar en su vida, que el Señor está obrando, que el Señor lo tiene reservado para que sea un instrumento suyo. Pero porque no quieren padecer por el evangelio, quieren desviarse de la palabra del Señor, hacen caso omiso a lo que el Señor le está diciendo, no quieren evadir la voz de Dios. Y yo te vengo a decir en esta mañana, deja de estar evadiendo la voz de Dios, que si el Señor tiene un propósito contigo y te quiere utilizar como instrumento, no le tenga miedo al padecimiento, deja de dar cosas contra el aguijón y ven al camino que el Señor te está llamando. Ya deja de andar buscando, ya deja de andar poniendo en práctica tu propia concupiscencia. Escucha la palabra del Maestro que te está hablando. El Señor te trajo a ti a este mundo con un propósito, y hasta que no se cumpla, hasta la última palabra del Señor, tú vas a estar aquí. Deja de dar vuelta, bendito sea Dios. Deja de estar enfocado en lo que no tiene que estar. Deja de andar buscando lo que no tiene que buscar. El Señor utiliza instrumentos, mis amados hermanos. Y los instrumentos del Señor somos nosotros, los seres humanos. Pero no, hay personas que están esperando, bendito sea Dios, hasta el último momento para entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y yo te vengo a decir a ti hoy, entrégale tu vida hoy al Maestro. Déjate de estar dando cosas contra el aguijón, porque mientras más te resiste, mientras más cosas da contra el aguijón, pues más daño te hace a ti mismo y más profunda hace tu herida. Ven a los pies del Maestro que te está llamando. Ven a cumplir con ese propósito que tú tienes, con ese propósito que el Señor ha asignado a tu vida. Ya basta, mi hermano. Dejemos de dar cosas contra el aguijón, porque los únicos perjudicados de eso somos nosotros. Los únicos que salimos lastimados somos nosotros. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta mañana. En el nombre de Jesús.